Hola a todos, mi nombre es Juan Felipe Ordóñez Flores, soy maestro en formación de la Escuela Normal Superior del Jardín de Risaralda. Y en este video vamos a hablar sobre los ejes referidos a los principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación. Para iniciar, vamos a abrir la exposición con unas frases que mi compañera Juana María Otálvaro va a contar. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que además es capaz de crear. Nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos afecta tremendamente a nuestra manera de relacionarnos con el mundo. La forma en que nos comunicamos con otros y nosotros mismos determina la calidad de vida de nuestras vidas. Sin comunicación nunca lograremos nuestros objetivos. No tengas miedo de exponer y compartir tus pensamientos. Escriba para ser entendido, hable para ser escuchado, lea para crecer. Mi equipo de trabajo está conformado por Gabriela Osorio García, Juana María Otálvaro, María Edith Pino y quien les habla, Juan Felipe Ordóñez. Como objetivo de esta exposición tenemos conocer los principios de interacción y los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación, que se proponen desde los lineamientos curriculares de la lengua castellana. Dentro de este eje de los principios de la interacción se encuentran unas categorías que son: primera, los principios básicos de interacción a cargo de Juana María Otálvaro. Segundo, las estructuras a cargo de María Edith Pino. Tercero, la diversidad étnica y cultural a cargo de Gabriela Osorio. Y cuarto, la etnoeducación a cargo de Juan Felipe Ordóñez. En este momento doy inicio a la exposición y le doy la palabra a mi compañera Juana María Otálvaro. Hola a todos. El día de hoy vamos a tratar la categoría principios básicos de la interacción. El propósito de este eje trata de tener unos principios y unos temas básicos que ayudan a la interacción del lenguaje y la construcción de ello. También se habla del respeto por la cultura y trabajar sobre los derechos y deberes y de la misma manera los límites de ello. Cada persona tiene su propia manera de interpretar el lenguaje y respetan el pensamiento de los demás. Aquí es donde se habla de los derechos y deberes. Cada uno tiene sus límites, sus maneras, saber manejar estos parámetros. No dejar a un lado la cultura con las metodologías en el aula de clase, es decir, no se debe perder nuestra lengua materna sin importar la región de donde provengamos y dependiendo pues de donde provenga el estudiante. La comunicación hace un énfasis cómo deben construirse unas condiciones básicas, donde van la convivencia y donde ayuda a tener unos vínculos a la transformación de la percepción de cada ser humano. Terminada mi parte, le doy paso a mi compañera María Edith Pino con la categoría de las estructuras. En este orden de idea, la estructura comprende de varios elementos, los cuales son: acceder, que comprende el determinado contexto, la cual posibilita la conexión y la interacción de diferentes culturas. Por ejemplo, cuando se encuentran dos culturas diferentes, que puede ser la afrocolombiana y la mestiza, esas dos culturas se deben comprender de tal manera que cada una respete los saberes de la otra, sin ningún tipo de discriminación, ya que cada cultura tiene su propia expresión cultural. También en las estructuras encontramos un elemento que se llama suministra, la cual consiste en tener medios críticos y un contexto relacionado con los procesos culturales. Igualmente, en estas estructuras
encontramos un elemento muy importante que son las medidas de comunicación, la cual abarca un proceso fáctico. Es decir, cuando hablamos de proceso fáctico, se está hablando de todo lo que está demostrado o comprobado. En las estructuras también encontramos el lenguaje y los vínculos sociales por la cual las personas se comunican, realizan explicitaciones, razonan, argumentan y generan firmezas sólidas en las culturas de cada grupo étnico. Le doy la palabra a mi compañera Gabriela. Gracias. Bueno, hola. A mí me tocó la diversidad étnica y cultural. Yo voy a hablar específicamente de la diversidad étnica y cultural en Colombia. Bueno, la diversidad étnica y cultural en Colombia se debe gracias a su ubicación geográfica, porque está ubicada a la puerta de entrada a Sudamérica, el paso estratégico donde se encuentra el norte y el sur del continente. La diversidad étnica y cultural, pues pocos entienden que la expresión alude en algún sentido a las diferencias entre un costeño, un bayuno y un llanero. Muchos consideran que entre los indígenas no hay diferencias y para otros raizales de San Andrés y Providencia no se distinguen de los chocuanos. La enseñanza de una lengua enriquece el espíritu porque muestra la diversidad entre culturas y su importancia, proveniendo el respeto entre ellas. Y más aún, la educación debe ser una fuente de revitalización de la identidad cultural. Bueno, la etnografía. La etnografía es un método de investigación social que puede estudiar sistemáticamente varias culturas humanas. Bueno, con eso le doy cierre y le doy paso a mi compañero Juan. Gracias, Gaby. Bueno, la etnoeducación, se dice que la etnoeducación abre horizontes hacia un proceso social. Ese horizonte y ese proceso social son permanentes de una reflexión y una construcción colectiva. Es aquí, en esa construcción colectiva, en donde las cantidades de pueblos indígenas y afros fortalecen su autonomía propia. De estas construcciones colectivas se derivan una interiorización, la cual esa interiorización produce unos valores. Esos valores son el desarrollo de fortalezas, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de las habilidades. Para entender un poco la etnoeducación, vamos a hablar un poco sobre el mito de los mitotos, la cual este mito nos abre un horizonte al pensamiento indígena, la cual por medio de este pensamiento indígena nos lleva a conexiones con el lenguaje y la comunicación. Partiendo de acá, también este mito nos lleva a un proceso literario, dirigiéndonos de la literatura a un ámbito de la filosofía. Este mito tiene una finalidad y es reconocer la riqueza en diversidad cultural en nuestro país. Para finalizar, este eje referido a la interacción y a los procesos culturales, la cual se encuentra en el capítulo número 4 de los lineamientos curriculares de la lengua castellana, fueron realizados para darle herramientas al docente en su pedagogía, en la didáctica de la enseñanza de la castellana. El propósito de esta exposición es entender los procesos asociados con las construcciones de principios básicos en la interacción desde el lenguaje y la construcción del respeto hacia la diversidad. Con esta presentación que estamos haciendo en este momento, esperamos que el que lo esté viendo reconozca los múltiples códigos sociales, culturales y lingüísticos la cual nos circula.
también debemos de tener una claridad muy grande, y es que en la cultura nos exige unas razones y unos argumentos frente a estas situaciones. Bien. No siendo más, muchas gracias. Esta fue nuestra exposición de los ejes referidos a la interacción. Muchas gracias a todos.